Los objetos más grandes encontrados en el universo. Hay cosas en el universo, tan gigantes, que directamente no deberían existir. Y sin embargo, están ahí fuera. Número 10. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Imagina algo tan inmenso, que incluso viajando a la velocidad de la luz tardarías 10.000 millones de años en cruzarlo. No es una exageración. Es real. Se llama la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Y es, literalmente, una de las estructuras más grandes jamás detectadas en el universo. Para que te hagas una idea, cuando la luz empezó a recorrerla, la Tierra ni siquiera existía. Ni el Sol. Ni nuestro sistema solar. Y aún así, esa luz todavía no habría llegado al otro lado. Fue descubierta en 2013 mientras los científicos analizaban estallidos de rayos gamma, las explosiones más violentas del cosmos. Eventos tan extremos, que pueden liberar en segundos más energía que nuestro Sol en toda su vida. Pero algo no cuadraba. Estos estallidos no aparecían de forma aleatoria, como deberían. Estaban agrupados, conectados, como si siguieran un patrón oculto. Y ese patrón reveló algo inquietante. Una gigantesca pared de galaxias que se extiende a lo largo de 10.000 millones de años luz. No hablamos de unas pocas galaxias. Hablamos de miles de millones. Cada una con sus propias estrellas. Sus propios sistemas planetarios. Y quizás, sus propias formas de vida. Pero aquí viene lo realmente perturbador. Según todas las teorías actuales sobre la formación del universo, algo así no debería existir. El universo, a gran escala, debería ser uniforme. Sin estructuras tan descomunales. Sin muros cósmicos que lo atraviesen todo. Y sin embargo, está ahí. Como una grieta en nuestra comprensión. Como una cicatriz gigantesca flotando en la oscuridad. Un recordatorio de que, por mucho que creamos entender el universo, todavía estamos muy lejos de hacerlo. Número 9. TON 618. El monstruo de los agujeros negros. Si el espacio ya da miedo, lo que se esconde dentro es aún peor. Porque ahí fuera, existen cosas que no solo son enormes. Son incomprensibles. TON 618 es una de ellas. Un agujero negro tan colosal, que hace que todos los demás parezcan insignificantes. Tiene una masa equivalente a 66.000 millones de soles. Pero ese número no transmite lo que realmente significa. Imagina concentrar miles de millones de estrellas en un solo punto. Una gravedad tan brutal, que nada puede escapar. Ni siquiera la luz. Su horizonte de sucesos, la frontera donde todo desaparece, se extiende casi 400.000 millones de kilómetros. Más grande que toda la órbita de Neptuno alrededor del Sol. Si algo se acerca demasiado, no hay vuelta atrás. Ni explosión. Ni aviso. Ni sonido. Solo desaparición. Si la Vía Láctea entera cayera hacia TON 618, sería absorbida como polvo en una tormenta. Y lo más inquietante es cómo lo descubrimos. No lo vimos directamente. Vimos su efecto. Un cuásar cegador. La luz generada por la materia al calentarse antes de ser devorada. Una luz que ha viajado más de 10.000 millones de años hasta llegar a nosotros. Eso significa que estamos viendo este monstruo, cuando el universo aún era joven. Y aún así, ya era gigantesco. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. No sabemos cómo puede existir algo así. Las estrellas más grandes conocidas no pueden crear agujeros negros ni remotamente cercanos a este tamaño. Algo diferente ocurrió aquí. Algo que todavía no entendemos. TON 618 no caza. No se mueve. No necesita hacerlo. Simplemente está ahí, en la oscuridad. Silencioso, paciente, esperando. Y tragándose todo lo que se acerca demasiado, sin dejar ni rastro. Número 8. El UUGLQG. La cadena imposible. En 2012, un grupo de astrónomos detectó algo tan descomunal, que pensaron que se trataba de un error en los datos. Pero no lo era. Habían encontrado una estructura gigantesca formada por 73 cuásares, alineados a lo largo de unos 4.000 millones de años luz. Para ponerlo en contexto, la Vía Láctea mide aproximadamente 100.000 años luz. Esto significa que esta estructura es unas 40.000 veces más grande. Es tan grande, que cuesta incluso imaginarla. Los cuásares son algunos de los objetos más brillantes del universo. Son el núcleo de galaxias activas, donde un agujero negro supermasivo devora materia a una velocidad extrema, liberando cantidades brutales de energía. Son como faros cósmicos. Y aquí, no están aislados. Están conectados.
como si alguien hubiera trazado una línea invisible en el universo y hubiera colocado estos faros a lo largo de ella, formando una red, una estructura, algo coherente. Pero lo verdaderamente inquietante no es su tamaño. Es lo que significa. Según el principio cosmológico, una de las bases de nuestra comprensión del universo, a gran escala, todo debería verse más o menos igual, sin grandes irregularidades, sin estructuras tan gigantescas. Pero esto rompe completamente esa idea. Es demasiado grande, demasiado organizado, como si el universo, en este punto, hubiera decidido no seguir sus propias reglas. Algunos científicos incluso cuestionaron si realmente podía existir algo así. Otros sugieren que quizá no estamos entendiendo cómo se agrupa la materia. Pero ahí está, desafiando nuestras teorías, ignorando nuestros modelos, recordándonos que, cada vez que creemos haber entendido el universo, aparece algo que lo cambia todo. Número 7. El cúmulo Fénix, el horno cósmico. A unos 5.700 millones de años luz de distancia, existe uno de los lugares más extremos y violentos del universo. El cúmulo Fénix. No es una sola galaxia. Es una colosal concentración de más de 1000 galaxias, atrapadas en una gigantesca nube de gas sobrecalentado. Un océano cósmico que alcanza temperaturas de cientos de millones de grados. Tan caliente, que brilla intensamente en rayos X. Pero eso es solo el principio. La masa total de este cúmulo equivale a 1 cuatrillón de soles. Una cifra tan descomunal, que cuesta incluso comprenderla. Y en su centro, ocurre algo aún más extremo. Un agujero negro supermasivo está devorando materia a una velocidad brutal. Mientras lo hace, lanza chorros de energía colosales que atraviesan el cúmulo, calentando todo a su alrededor. Es como un motor gigantesco, alimentado por destrucción. Pero aquí es donde todo cambia. Porque en medio de ese caos, también hay creación. El gas del cúmulo, a pesar de estar sometido a temperaturas extremas, comienza a enfriarse en ciertas zonas. Y cuando eso ocurre, nacen nuevas estrellas. No unas pocas. Se forman a un ritmo de 500 soles cada año. Cientos de veces más rápido que en nuestra propia galaxia. Es un ciclo constante. Destrucción. Enfriamiento. Renacimiento. Como un ave fénix, que muere y vuelve a surgir de sus propias cenizas. Por eso recibe su nombre. El cúmulo Fénix no es solo una estructura gigantesca. Es un recordatorio de cómo funciona realmente el universo. Un lugar donde la muerte y la creación no son opuestas, sino parte del mismo proceso. Un auténtico horno cósmico, donde todo termina, y todo comienza otra vez. Número 6. IC 1101, el rey de las galaxias. Si la Vía Láctea fuera un pequeño pueblo perdido en el mapa, IC 1101 sería una ciudad infinita, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Una auténtica megaciudad cósmica. Es la galaxia más grande jamás descubierta. Un coloso que se extiende a lo largo de 6 millones de años luz. Para que te hagas una idea, podrías alinear unas 60 vías lácteas dentro de ella, y todavía quedaría espacio vacío. Su tamaño no es solo grande, es desproporcionado. Dentro de IC 1101 hay aproximadamente 100 billones de estrellas. Cada una con sus propios sistemas, sus propios mundos, sus propias historias. Pero esta galaxia no nació así. Se hizo. Durante miles de millones de años, fue creciendo lentamente, devorando otras galaxias más pequeñas, absorbiéndolas, integrándolas, haciéndose cada vez más grande, como un depredador silencioso que no deja de expandirse, hasta convertirse en lo que es hoy, una de las estructuras más masivas del universo. Pero aquí es donde la historia cambia, porque IC 1101 está muriendo. La mayoría de sus estrellas son antiguas, envejecidas, a punto de apagarse. Y lo más preocupante es que apenas nacen nuevas. Es como una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida, de luz, de actividad. Y que ahora, empieza a quedarse en silencio. Las luces siguen encendidas. Pero cada vez brillan menos. Poco a poco, se apagan. IC 1101 es un recordatorio brutal de algo que también le ocurrirá a todo en el universo. Incluso lo más grande, lo más poderoso, lo que parece eterno, también tiene un final. Número 5. El supercúmulo de Shapley, el imperio cósmico. Si las galaxias fueran ciudades, y los cúmulos fueran países, el supercúmulo de Shapley sería algo mucho mayor. Un continente entero en el universo. Una estructura tan vasta, que redefine lo que entendemos por grande.
El supercúmulo de Shapley contiene más de 8.000 galaxias y se extiende a lo largo de unos 650 millones de años luz. Pero su tamaño no es lo más impresionante. Es su masa. Es una de las regiones más densas de materia jamás detectadas. Una concentración gigantesca de galaxias, cúmulos y estructuras que se agrupan en un mismo punto del espacio. Como si todo estuviera siendo atraído hacia un mismo centro invisible. Y de hecho, lo está. Su gravedad es tan intensa, que influye incluso en nuestra propia galaxia. Sí, la Vía Láctea, junto con muchas otras galaxias, está siendo lentamente arrastrada en su dirección. A una escala que no podemos percibir, pero que está ocurriendo ahora mismo. Es como si todo nuestro vecindario cósmico estuviera siendo absorbido por una fuerza lejana, silenciosa, pero imparable. Dentro de Shapley, los cúmulos de galaxias no están aislados. Se agrupan en estructuras aún mayores, formando una red densa y brillante. Un auténtico imperio de luz en medio de la oscuridad. Cuando los científicos lo cartografiaron, se sorprendieron por su densidad. No es una región uniforme. Es compacta, pesada, extremadamente activa. Un núcleo de atracción dentro del universo. El supercúmulo de Shapley nos recuerda algo inquietante. Que incluso a escalas inimaginables, todo sigue conectado. Y que, aunque no lo notemos, ya estamos en movimiento. Desplazándonos lentamente, hacia algo mucho más grande que nosotros. Número 4. Alcyoneus, el gigante invisible. En los rincones más silenciosos del universo, lejos de lo que nuestros ojos pueden ver, existe un gigante que prácticamente nadie conoce. Alcyoneus. No brilla como otras galaxias. No destaca en el cielo. No es famosa, pero es una de las estructuras más enormes jamás descubiertas. Una galaxia que se extiende a lo largo de 16,3 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, es más de 160 veces más grande que la Vía Láctea. Si estuviera en nuestro lugar, sus brazos se extenderían mucho más allá de todas las estrellas que conocemos, perdiéndose en el vacío entre galaxias. Pero lo más fascinante está en su interior. En su centro hay un agujero negro supermasivo. Un motor oculto que expulsa chorros de energía a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros no son pequeños. Se extienden durante millones de años luz, creando gigantescas estructuras de energía que solo podemos detectar con radiotelescopios. Son como alas invisibles, hechas de plasma, flotando en el vacío. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Alcyoneus no debería ser tan grande. No está en una región especialmente densa. No tiene una actividad extrema en su núcleo. Nada en su entorno explica su tamaño. Es como si el universo simplemente le hubiera permitido crecer sin límites. En silencio. Durante miles de millones de años. Sin llamar la atención. Y lo más inquietante es esto. Podrías mirar esa zona del cielo toda tu vida, y nunca sabrías que está ahí. Un coloso invisible. Silencioso. Extendiéndose en la oscuridad. Recordándonos que, en el universo, lo más grande no siempre es lo que más se ve. Número 3. El anillo GRB gigante. Un halo de fuego. En 2015, los científicos detectaron algo que, simplemente, no debería existir. 9 explosiones de rayos gamma, las más energéticas y violentas del universo, aparecieron distribuidas de una forma imposible. No estaban dispersas al azar. Formaban un círculo casi perfecto. Un anillo gigantesco de 5.600 millones de años luz de diámetro. Para entender la escala, eso es unas 56.000 veces más grande que la Vía Láctea. Pero lo más inquietante no es el tamaño. Es el patrón. Los estallidos de rayos gamma ocurren cuando estrellas masivas colapsan o cuando objetos extremos, como estrellas de neutrones, colisionan. Son eventos caóticos. Impredecibles. Deberían aparecer en cualquier lugar. Sin orden. Sin estructura. Y sin embargo, aquí están, dibujando una forma. Como si alguien hubiera trazado un círculo en el universo, usando la muerte de estrellas como tinta. Un auténtico halo de fuego cósmico. Los científicos no saben qué es exactamente. Algunos creen que podría ser una estructura gigantesca formada en los primeros momentos del universo. Una especie de huella del Big Bang, congelada en el espacio-tiempo. Otros piensan que tal vez solo estamos viendo una pequeña parte de algo mucho más grande. Algo que aún no podemos comprender. Pero hay un problema. Según los modelos actuales de cosmología, estructuras de este tamaño no deberían existir. Simplemente no encajan. Y aún así, están ahí, desafiando nuestras teorías.
ignorando nuestras reglas, recordándonos que el universo no tiene por qué ser lógico, ni ordenado, ni comprensible. A veces, simplemente es. Y a veces, nos deja señales que todavía no sabemos interpretar. Número 2. La Niaquea, nuestro vecindario cósmico. Tu barrio no es una calle, ni una ciudad, ni siquiera una galaxia. Tu verdadero vecindario se llama la Niaquea, un supercúmulo colosal formado por unas 100.000 galaxias, extendiéndose a lo largo de 520 millones de años luz. Un espacio tan inmenso que la mente apenas puede empezar a comprenderlo. Dentro de la Niaquea está nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero no es especial. Es solo una más. Un pequeño punto dentro de una red gigantesca de materia, gravedad y movimiento. Porque aquí nada está quieto. Todas las galaxias dentro de la Niaquea están en movimiento constante, deslizándose lentamente a través del espacio. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar misterioso conocido como el Gran Atractor. Una región invisible, oculta tras densas nubes de materia, cuya gravedad es tan intensa, que está tirando de todo este supercúmulo. Es como si la Niaquea fuera un enorme río cósmico, y todas sus galaxias fueran arrastradas por una corriente silenciosa e inevitable. Un flujo que lleva miles de millones de años ocurriendo. Y que continúa ahora mismo. Mientras lees esto, lo más impresionante es que todo está conectado. Cada galaxia influye en las demás. Cada masa curva el espacio. Cada movimiento forma parte de algo mayor. Una especie de coreografía cósmica, que apenas empezamos a entender. Y en medio de todo eso, nosotros, en un pequeño planeta azul, orbitando una estrella cualquiera, en una galaxia cualquiera, dentro de un supercúmulo gigantesco, flotando, moviéndonos, sin darnos cuenta, en uno de los sistemas más grandes jamás descubiertos. La Niaquea no solo redefine nuestro lugar en el universo, nos recuerda lo pequeños que somos, y lo increíble que es que podamos siquiera mirar hacia arriba, y preguntarnos por ello. Número 1. El universo observable, el límite de todo. Y finalmente, llegamos a lo más grande que existe. El universo observable. Todo lo que hemos visto, medido, fotografiado o imaginado, cabe dentro de esta inmensa burbuja cósmica. Tiene un tamaño de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Una cifra tan absurda, que ni siquiera nuestro cerebro está preparado para entenderla. Dentro de este universo observable hay alrededor de 2 billones de galaxias. 2 billones. Y cada una de esas galaxias contiene cientos de miles de millones de estrellas. Eso significa algo aún más impactante. Hay más planetas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Pero aquí es donde todo cambia. Porque esto no es todo. Es solo lo que podemos ver. El límite no está en el universo. Está en nosotros. Más allá de esa frontera, hay mucho más. Pero la luz de esas regiones aún no ha tenido tiempo de llegar hasta aquí. Y por eso, permanecen ocultas. Cuando miras al cielo, no estás viendo el presente. Estás viendo el pasado. La luz de algunas estrellas ha viajado durante miles, millones, incluso miles de millones de años para llegar a tus ojos. Cada punto en el cielo es una historia antigua. Un mensaje del pasado. Una ventana a lo que fue, mucho antes de que existiera la Tierra. Y en medio de todo eso, tú, un ser diminuto, en un planeta insignificante, mirando hacia un universo casi infinito, hecho de los mismos átomos que una vez ardieron dentro de las estrellas. Porque todo lo que existe, incluyéndote, nació del mismo lugar. Y quizá, lo más increíble de todo no sea lo grande que es el universo, sino que, de alguna forma, puede mirarse a sí mismo a través de ti. Gracias por llegar hasta aquí. Porque si has visto esto, ya sabes algo que la mayoría ignora. El universo es mucho más extraño de lo que parece. Si te gustan estas historias, suscríbete. Porque ahí fuera, hay cosas que no encajan, que no deberían existir, y que aún no entendemos. Y esto es solo el principio.